El Mahabharata. Vyasa. Habla Vaisampayana, las encarnaciones milagrosas y historia de Sakuntala. Habla Vaisampayana. Capítulo primero. La encarnación de las primeras generaciones. Adivansavattarana Parva. Saunaka dijo: Oh hijo, has narrado los orígenes de esta gran historia, comenzando por el origen del mundo y cómo fue concebida y compuesta por el gran Krishna Dvaipayana. También habéis recitado un resumen de la historia y los contenidos de esta gran obra dividida en 100 libros. Oh hijo de Suta, tus narraciones son muy gratificantes, pero permíteme que te pida de nuevo la historia completa compuesta por Vyasa. Sauti dijo: Os recitaré desde el principio la gran y excelente historia llamada Mahabharata compuesta por Vyasa. Escuchad con atención. Es para mí un gran placer recitárosla. Cuando Vyasa supo que el rey Janamejaya estaba realizando el sacrificio de las serpientes, se dirigió hacia aquel recinto ceremonial junto con sus discípulos. Al verle llegar, el rey, lleno de alegría, salió a su encuentro junto con su comitiva. Y con la aprobación de los sacerdotes, le ofreció un trono dorado. Y cuando el rishi se hubo sentado, el rey se postró ante él mostrándole sus respetos según está indicado en las escrituras. Le ofreció agua para lavarle los pies, agua fresca para refrescar su boca, y luego un regalo y una vaca. Vyasa se sintió muy complacido con esas ofrendas, que aceptó gustoso, y ordenó que se dejase la vaca en libertad. Al terminar esta adoración ritual, que fue repetida por todos los sacerdotes del rey, este se inclinó ante su tatara-abuelo y se sentó en su trono lleno de gozo. Entonces, Vyasa se levantó y a su vez presentó sus respetos al rey y a todos sus sacerdotes, tal como ellos lo habían hecho antes con él. Después de esto, el rey Janamejaya se dirigió respetuosamente a Vyasa y le dijo: Tú has visto con tus propios ojos los hechos de los Kurus y los Pandavas. Por favor, cuéntame en detalle todo lo que ocurrió. Entonces Vyasa, dirigiéndose a su discípulo Vaisampayana, que estaba sentado a su lado, le dijo: Cuéntale al rey las viejas disputas entre Kurus y Pandavas tal como me las has oído contar a mí. Vaisampayana dijo: Primeramente me inclino ante mi maestro con recogimiento de mente y espíritu, y honro a todos los brahmines y a todos los presentes. Alteza, vos sois digno de oír esta historia que yo he recibido de mi maestro y me siento feliz de recitárosla. Escuchad cómo surgió la disputa sobre el reino a raíz de un juego de dados, cómo se produjo el exilio de los Pandavas a los bosques y cómo, después, se produjo la guerra que destruyó el mundo. Cuando el padre de los Pandavas hubo muerto, sus hijos volvieron a su hogar. Y viendo los Kurus la destreza, inteligencia y popularidad de los Pandavas, comenzaron a tener envidia de ellos. Entonces Duryodhana, con su tío Sakuni, comenzó a perseguirles y a planear medios para deshacerse de ellos. Guiado por los consejos de Sakuni, Duryodhana persiguió a los Pandavas de varias formas con el propósito de adquirir la soberanía indiscutible. Intentaron envenenar a Bhima, pero no lo consiguieron porque Bhima tenía una fortaleza extraordinaria y el veneno no consiguió matarle. Ataron a Bhima mientras dormía y le tiraron al río, pero Bhima se despertó y con sus fuertes brazos rompió las ataduras y pudo salir del río. En todos esos ataques el sabio Vidura se mantenía atento para neutralizar los designios de los Kurus y rescatar a los Pandavas. Cuando Duryodhana se encontró incapaz de destruir a los Pandavas ni por ataques abiertos ni por estratagemas secretas, se reunió con su hermano Dusasana y otros, y con la aprobación de Dhritarashtra hizo construir una casa de laca. Después de conseguir que Dhritarashtra enviase a los Pandavas a vivir allí, Duryodhana comenzó a hacer arreglos secretos para conseguir quemarles a todos en ella. Pero avisados de esos planes por Vidura, los Pandavas consiguieron escapar mediante un túnel construido para tal fin.
Algún tiempo más tarde Arjuna tuvo ocasión de salvar la vida del gran arquitecto Asura llamado Maya. En agradecimiento por haberle salvado la vida, Maya construyó para los Pandavas un extraordinario salón de recepciones, la imagen de los palacios celestiales, adornado con todo tipo de joyas y piedras preciosas. Cuando Duryodhana contempló aquel maravilloso edificio, su envidia le tentó con el deseo de poseerlo. Entonces, engañó a Yudhishthira por medio de un juego de dados jugado por el hábil Sakuni y Duryodhana consiguió enviar a los Pandavas al exilio durante 13 años. Cuando hubo terminado el 13º año, los Pandavas regresaron y reclamaron su propiedad. Y al no recibirla, se produjo la guerra. Los Pandavas exterminaron la raza entera de kshatriyas y mataron al rey Duryodhana, retomando de nuevo el reino que para entonces había quedado devastado por la guerra. Tal fue la gesta de aquellos hombres de acciones inspiradas por los más altos principios y que nunca actuaron bajo la influencia de las bajas pasiones. La disputa, la pérdida del reino y el triunfo final. Capítulo 2. Janamejaya pide el relato completo. Después de oír este relato, Janamejaya dijo: Has contado en forma resumida la historia del Mahabharata, y ahora siento tal curiosidad por oír el relato completo que no quedo satisfecho con un resumen. No puede haber sido una tontería la causa de que aquellos hombres virtuosos hayan matado a quienes no deberían haber matado y que a pesar de ello sean aplaudidos por los hombres. Además, ¿cómo es posible que aquellos hombres poderosos, capaces de aplastar a sus enemigos, sufriesen tranquilamente la persecución de los Kurus? ¿Cómo pudo Bhima controlar su ira tras ser ofendido? ¿Cómo pudo Draupadi, ofendida por aquellos malvados, no quemarles con su mirada? ¿Por qué los hermanos de Yudhishthira, al que aquellos malvados engañaron con un juego de dados deshonesto, le siguieron hasta el final? ¿Cómo pudo Yudhishthira ser capaz de sobrellevar aquella inmerecida ofensa? Dime todo eso, venerado asceta. Vaisampayana dijo: No, Alteza, es una historia muy extensa y necesitaremos cierto tiempo para recitarla en su totalidad. La historia de Bharata consiste en 100.000 slokas y es igual a los Vedas. Contiene grandes enseñanzas sobre Dharma, Artha y Kama 20 y conduce a Moksha 21, pues hace que el corazón desee la salvación. Vyasa compuso esta historia con el fin de perpetuar la fama de los Pandavas y también guiado por el deseo de beneficiar al mundo. Es una historia sagrada y excelente que es equivalente a los Vedas. Aquel que ha leído el Mahabharata puede ser considerado como conocedor de los Vedas. El que da una copia del Mahabharata a alguien que se la pide, realmente hace un regalo equivalente a toda la tierra con sus mares. El sabio Vyasa, de enorme poder mental, tardó 3 años en completar esta obra. Durante 3 años se levantó diariamente para dedicarse exclusivamente a componerla. Lo que en ella se dice sobre la virtud, la riqueza, el placer y la salvación tal vez se pueda encontrar en otro sitio, pero lo que no se encuentra aquí no se encuentra en ninguna parte. Así pues, escuchad, Alteza, la historia completa del Mahabharata, 20 Dharma. Rectitud en el sentido de virtud moral. También ley natural o justicia, pero siempre desde el punto de vista de la virtud. Artha. Riqueza, éxito material. Kama. Placer. 21 Moksha. Liberación, salvación. Las encarnaciones milagrosas. Capítulo 1. Vasu. Había en el hermoso país de los Tedis un rey de la dinastía Paurava llamado Vasu. Era un rey justo y poderoso que había conquistado el país de los Tedis bajo los auspicios del propio Indra. Después de esta conquista, Vasu decidió dejar las armas para retirarse a una ermita y dedicarse a la práctica de austeridades. Allí vivió feliz durante algún tiempo, pero Indra, temiendo que Vasu se hiciese demasiado poderoso por los méritos adquiridos por sus prácticas, vino ante él y le convenció de que dejase la ermita y se dedicase a gobernar el reino que había conquistado.
Convencido por las palabras de Indra, Vasu dejó la ermita y volvió a su capital, lo cual dejó a Indra tan satisfecho que le regaló una guirnalda de flores que nunca se marchitaban. Cerca de la capital del reino pasaba un hermoso río gobernado por la bellísima deidad llamada Suktimati. Este río provenía de la montaña Kola, cuyo espíritu estaba locamente enamorado de la bella Suktimati. Un día, enloquecido de pasión, Kola deseó a Suktimati de tal manera que la montaña abrazó al río hasta hacerlo desaparecer. Al contemplar aquel desastre, el poderoso Vasu golpeó a la montaña con su pie produciendo un enorme agujero por el que salió el río liberado de los abrazos de Kola. Como resultado de aquella unión amorosa, Kola engendró en Suktimati dos gemelos que eran un niño y una niña. En agradecimiento por haber liberado el río, Suktimati le ofreció a Vasu los dos niños, los cuales crecieron en la corte de Vasu como si fuesen sus propios hijos. El niño llegó a ser generalísimo de los ejércitos, mientras que la niña, llamada Jirika, se convirtió en una encantadora y atractiva joven a quien Vasu, llegado el momento propicio, convirtió en su esposa. Capítulo 2. El nacimiento de Satyavati. Un día, cuando Jirika estaba en el momento fértil de su ciclo, se lo hizo saber a Vasu y se preparó para él dándose un baño perfumado y vistiéndose con finas sedas. Vasu estaba feliz, deseando como estaba de tener un heredero. Sin embargo, Vasu no pudo acudir a su amada Jirika en esta ocasión, pues una necesidad imperiosa se lo impidió. Sus antepasados se le habían aparecido pidiéndole cazar un ciervo para los ritos funerarios y Vasu era incapaz de transgredir ese mandato, por lo cual tuvo que salir de caza de inmediato. Lleno de pasión por su amada y bella esposa, Vasu no podía dejar de pensar en ella durante la cacería. Se paró a descansar a la sombra de un frondoso árbol asoka y, embriagado por la fragancia de sus flores, se quedó dormido y soñó con ella. Al despertar, vio que había eyaculado realmente. Entonces, pensando que su semen no se debía desperdiciar, lo recogió en una hoja de aquel frondoso árbol, pronunció una fórmula sobre él, y le pidió a un rápido halcón que se hallaba cerca que llevase esa hoja con el semen a su esposa para que ésta pudiese concebir un hijo. El halcón voló rápido para cumplir el encargo, pero no pudo llegar porque en medio de su vuelo otro halcón se peleó con él para quitarle lo que llevaba en el pico creyendo que era comida. A causa de la lucha entre ambos, la hoja cayó y fue a parar al río Yamuna donde inmediatamente se la tragó un gran pez. Este pez era en realidad una preciosa apsara llamada Adrika, que había sido maldecida por Brahma haciéndola tomar la forma de un pez. Al tragarse la hoja con el semen, Adrika concibió un par de criaturas, niño y niña. A los 10 meses, un pescador cogió a Adrika en su red y cuál no sería su sorpresa cuando al abrir el pez se encontró en su interior a dos bebés humanos. Inmediatamente Adrika quedó liberada de la maldición, pues Brahma había dicho: solo te librarás de la forma de pez si bajo esa forma das a luz a dos seres humanos. Así pues, tomando de nuevo su forma celestial, Adrika regresó a su morada en los cielos con los Siddhas y Charanas. Cuando el pescador contó lo ocurrido, todos se maravillaron y decían qué habrá de hacerse con los bebés. Entonces, el rey de los pescadores se presentó ante su señor el rey Vasu y le dijo: mi señor, estos dos seres de forma humana, fueron hallados dentro de un gran pez que hemos sacado del río Yamuna. ¿Qué debemos hacer con ellos? Vasu, notando que la niña tenía un desagradable olor a pescado, dijo: dadme a mí el niño para que lo adopte como mi propio hijo. Él será el heredero de todo el reino Matsya. La niña quedaos vos y criadla como a vuestra propia hija. Y así, la niña creció entre los pescadores y le pusieron por nombre Satyavati. Era una niña de dulces sonrisas y gran belleza, que poseía todas las virtudes imaginables. Pero como vivía entre pescadores nunca perdió aquel fuerte olor a pescado con el que había nacido.
Obediente a las órdenes de su padre adoptivo, se dedicó a transportar pasajeros en un bote de una a otra orilla del río Yamuna. Capítulo 3. El nacimiento de Vyasa. Un día, siendo ya Satyavati una hermosa muchacha, mientras estaba ocupada con su bote llegó al río Yamuna el gran Rishi Parasara, que iba camino de su morada después de largas peregrinaciones. Parasara subió al bote de Satyavati para que le cruzase a la otra orilla y apenas el Rishi vio a la extraordinariamente bella muchacha, la cual era deseable incluso para una anacoreta, deseó abrazarla y amarla allí mismo. Así pues, se dirigió a ella diciendo: «Oh bendita mujer. Me sobrecoge tu belleza y te deseo. Acepta mis dulces abrazos». Satyavati contestó: «Oh santo hombre. Contempla los rishis en ambas orillas. A la vista de todos, ¿cómo puedo satisfacer tu deseo?». Entonces el sabio creó una espesa niebla alrededor de ellos y la muchacha quedó maravillada. Y por su timidez se sonrojó de vergüenza, y dijo: «Tened en cuenta que soy doncella y estoy bajo la potestad de mi padre. Si aceptase tus abrazos y perdiese mi virginidad, ¿cómo podría yo regresar a casa? No podría vivir. Considerad esto y haced lo que sea correcto». El Rishi estaba muy satisfecho con todo lo que ella dijo y le contestó: «Si me concedes mi deseo, continuarás siendo virgen y además te concederé el don que me pidas. Mi gracia nunca ha resultado vana». Oyendo esto, Satyavati le pidió el don de que su cuerpo tuviese un aroma agradable, lo cual el Rishi le concedió inmediatamente. Y desde entonces su dulce aroma podía olerse desde una distancia de una legua, por lo cual llegó a ser conocida como Johanna Ganda. Ella estaba enormemente complacida y, adornada con los encantos de la juventud, yació amorosamente con aquel Rishi creador de prodigios. Después de eso, Parasara continuó su camino hacia la ermita donde tenía su morada y Satyavati, feliz por el precioso don que había obtenido y quedando su virginidad intacta, dio a luz ese mismo día al hijo de Parasara en una de las islas del río Yamuna, por lo cual el niño fue llamado Dwaipayana. Este, en el mismo momento de nacer, con el permiso de su madre, decidió ser un asceta y se marchó diciendo: «Cuando me necesites piensa en mí y yo apareceré ante ti». Y fue así que Vyasa nació de Satyavati por medio de Parasara. Y el gran sabio Dwaipayana, adivinando que la virtud estaba destinada a perder en cada yuga a uno de sus 4 pilares, ordenó los Vedas, por lo cual fue llamado Vyasa. Historia de Sakuntala. Capítulo 1. Dushmanta. Dushmanta fue un poderoso rey de la dinastía Paurava. Durante su reinado no había mestizaje entre sus súbditos, no había necesidad de arar la tierra o hacer minas y nadie hacía el mal. Todos eran virtuosos y hacían las cosas por motivos virtuosos. No existía el miedo a los ladrones, ni al hambre, ni a la enfermedad. Todos, en las 4 categorías sociales, se contentaban con hacer sus respectivas tareas y nunca realizaban ritos religiosos con el propósito de que se cumplieran sus deseos. Los cielos traían la lluvia en la estación apropiada y los productos del campo siempre eran carnosos y jugosos. La tierra estaba llena de todo tipo de riquezas y de todo tipo de animales. El joven Dushmanta estaba dotado de una gran fortaleza, era amado por sus súbditos y gobernaba su satisfecho pueblo virtuosamente. En una ocasión, se fue a cazar a los bosques con una numerosa comitiva de soldados de a pie, caballería, carros y elefantes. Después de cazar en varios bosques y de atravesar una zona desértica, el rey llegó a un precioso bosque sobre el delta del río Malini en el que había numerosos santuarios de ascetas. Era la morada de Kanwa, un famoso rishi de la escuela Kasyapa, cuyos méritos eran tales que debido a su esplendor resultaba difícil fijar la vista en él. Deseoso de ver al rishi, Dushmanta dijo a sus tropas: «Voy a ver al gran rishi de la dinastía Kasyapa. Quedaos aquí hasta que yo regrese».
Y despojándose de todos los signos de realeza, entró en el bosque acompañado solamente por su ministro y su sacerdote. Al poco, llegó a la ermita de Kanwa y dejando fuera a sus dos acompañantes entró en ella en busca del Rishi. Dentro se encontró con una hermosa joven que le conoció al instante y le preguntó qué deseaba. He venido a presentar mis respetos al venerable Kanwa. ¿Dónde se encuentra en este momento?, dijo el rey, a lo cual la joven respondió. Mi ilustre padre ha ido al bosque a buscar frutos. Esperad un momento y le veréis llegar. Entonces el rey miró a la joven que le había hablado y vio que tenía hermosas caderas, una perfecta simetría en su figura, y una encantadora sonrisa. Estaba radiante y adornada simplemente con el brillo que le daban sus austeridades y la calma de su humildad. Fascinado por su belleza, el rey le dijo: ¿Quién eres tú, hermosa muchacha? ¿Por qué estás en estos bosques? ¿De dónde eres? Pues con solo mirarte, preciosa mía, me has robado el corazón. Ella se rió y dijo con una voz muy dulce: Soy la hija del venerable Kanwa, el ilustre asceta. Dushmanta dijo: El universalmente alabado Kanwa es alguien que jamás ha derramado su semen. Antes se desviaría el propio Dharma de su curso que rompería su voto este santo asceta. ¿Cómo puedes, pues, haber sido tú su hija? Sakuntala dijo: En realidad soy su hija adoptiva. Una vez oí a mi padre contarle a un rishi la historia de mi nacimiento. Esto es lo que le dijo. El rey Visuamitra realizó austeridades y penitencias durante mucho tiempo. Con el poder que estaba adquiriendo por ellas llegó a alarmar al mismo Indra, el cual temió que el poderoso asceta pudiera echarle de su trono en los cielos. Entonces Indra pidió ayuda a Menaka, la primera de las apsaras celestiales, diciéndole: Ve a tentar a Visuamitra con tu belleza, tus artes y tus sonrisas para que tenga que dejar sus austeridades. Menaka, sabiendo que Visuamitra tenía muy mal carácter, tenía miedo de acercarse a él. Le dijo a Indra: Si tú le temes, ¿cómo no le voy a temer yo? Cumpliré tus órdenes siempre que tú me protejas y tenga la ayuda adecuada. Haz que Marut, el dios del viento, me quite las ropas cuando yo esté jugando ante él, y que en ese momento traiga una brisa fragante de los bosques. Y haz que Manmata, el dios del amor, me ayude en mi empresa. Con este plan, la tímida y hermosa Menaka entró en la ermita de Visuamitra y saludando al rishi comenzó a jugar ante él. En esto, el viento le quitó los vestidos y ella corrió tras ellos mostrando su nerviosismo y su vergüenza. Visuamitra, al verla desnuda y apreciar su juventud y su belleza, cayó presa del amor y del deseo, y le hizo señas para que se acercase. Ella accedió encantada y ambos pasaron mucho tiempo juntos haciendo el amor en los bosques, aunque a ellos les pareció que solo había pasado un día. De esa unión nació Sakuntala. Menaka dio a luz a orillas del río Malini en su curso por los hermosos valles de los Himalayas. Dejó al bebé a la orilla del río y regresó a la corte de Indra. Protegida por buitres todo alrededor, ningún animal hizo daño a la niñita de Menaka. Regresaba yo de mis abluciones en el río, cuando acerté a pasar por allí y la vi rodeada de esas aves. La cogí y me la traje aquí haciéndola mi hija de acuerdo a la ley. Hay 3 clases de padres. El que engendra al niño, el que salva su vida y el que lo alimenta. Y como la encontré rodeada de aves, la llamé Sakuntala. Así es como Sakuntala se convirtió en mi hija y ella también me considera su padre. Al oír todo esto, Dushmanta dijo: Estaba muy claro que debías ser hija de un rey. Cásate conmigo y te daré todo lo que me pidas. Oro, vestidos, joyas, alfombras de la mayor finura. Todo mi reino será tuyo hoy. Ven a mí y cásate conmigo según la forma Gandharva, pues de todas las formas de matrimonio la del estilo Gandharva es la mejor. Sakuntala dijo: Mi padre salió de la ermita de buscar fruta y no tardará en llegar. Espera un momento y él me entregará a ti. Dushmanta replicó: Oh preciosa mía. Quiero que seas mi compañera de por vida.
Cada cual es su mejor amigo y puede depender de sí mismo. Por tanto, según la ley tú puedes entregarte tú misma. Hay 8 tipos de matrimonio, cada uno apropiado para un tipo de personas. Los tipos Gandharva y Rakshasa son apropiados para los kshatriyas. No debes tener la menor duda de que podemos unirnos de acuerdo a cualquiera de estas dos formas o de acuerdo a una mezcla de las dos. Yo estoy embargado por el deseo y si tú lo estás también, puedes hacerte mi esposa según la forma Gandharva. Sakuntala respondió. Si esto es lo que aprueba la ley, si soy dueña de mí misma, entonces escucha mi condición para celebrar este matrimonio secreto. Promete que mi hijo será nombrado tu sucesor. Si así lo haces, puedes yacer conmigo. El rey, sin dudarlo un momento, le contestó. Que así sea. Y te digo más. Te llevaré conmigo a mi ciudad porque tú lo mereces. Y diciendo esto la tomó por la mano y yacieron juntos. Después el rey se marchó, no sin antes confortarla y decirle muchas veces que tenía que irse sin ella porque no tenía en ese momento un medio de transporte adecuado para ella, pero que enviaría una comitiva a buscarla para escoltarla hasta el palacio. En su camino de regreso, el rey llevaba un peso en el corazón. ¿Qué hará el venerable asceta cuando sepa lo ocurrido? Pensaba Dushmanta. Y con esta preocupación entró en su capital. En cuanto el rey se marchó, Kama llegó a su morada. Pero Sakuntala, avergonzada, no salió a recibirle. El gran asceta, sin embargo, vio todo lo ocurrido con su ojo espiritual y estuvo complacido, así que le dijo a su hija. Puesto que desciendes de un rey, lo que has hecho hoy tener relaciones con un hombre no es una transgresión de la ley, pues el tipo Gandharva de matrimonio, en secreto, sin rituales, entre un hombre enamorado y una mujer que desea entregarse, es el mejor para los kshatriyas. Dushmanta, el hombre al que te has entregado amorosamente es un buen hombre. Y vuestro hijo será ilustre y poderoso. Entonces Sakuntala tomó la carga de frutas que traía su padre, le lavó los pies y le dijo. Sería adecuado que dieses tu bendición a este Dushmanta que he tomado por esposo, así como a todos sus ministros. Kanwa respondió. Así lo haré, pero ahora pídeme tú el don que desees. Y movida por el deseo de beneficiar a Dushmanta, Sakuntala pidió que los reyes de la dinastía Paurava fuesen siempre virtuosos y nunca perdiesen el trono. Sakuntala dio a luz un hijo de inmensa energía. Cuando éste tenía 3 años su esplendor era como el de un fuego. Kama se encargó de celebrar los ritos religiosos correspondientes para aquel niño que iba creciendo día a día. Siendo aún muy joven era capaz de enfrentarse a un león. Tenía en la palma de su mano todos los signos auspiciosos y su frente era ancha y despejada. Cada día era más fuerte y hermoso con el esplendor de un ser celestial. Cuando tenía 6 años era capaz de atrapar leones, tigres, osos, búfalos y elefantes y atarlos a los árboles que había alrededor de la ermita de Kanua. Y era capaz de cabalgar sobre ellos y domarlos. Por estas proezas los moradores de aquella ermita le llamaron Sarvadamana, el domador. Viendo la fortaleza del niño y sus proezas, Kama le dijo a Sakuntala que había llegado el momento de que el niño fuese nombrado heredero al trono. Entonces Kama ordenó a sus discípulos que llevasen a Sakuntala y a su hijo junto de su marido. Dijo Kanua. No es bueno que una mujer viva demasiado tiempo en casa de sus padres. Tal residencia es contraria a su buena reputación, a su buena conducta y a su virtud. Aquel mismo día partieron para Hastinapura y Sakuntala dejó los bosques donde Dushmanta la había conocido. Capítulo 2. En la corte de Dushmanta. Cuando llegaron a la corte de Dushmanta, los discípulos del rishi presentaron a Sakuntala al rey y partieron de inmediato para regresar a la ermita de Kanua. Sakuntala, a su vez, presentó debidamente sus respetos al rey y le dijo. Este es tu hijo. Nómbrale tu sucesor como prometiste. Recuerda la promesa que me hiciste hace mucho tiempo cuando yacimos juntos en la ermita de Kanua.
El rey recordaba muy bien todo lo que había ocurrido, pero sin embargo dijo: no recuerdo nada. ¿Quién eres tú, malvada asceta? No recuerdo tener nada que ver contigo en relación con Dharma, Kama o Artha. Vete o quédate según desees. Puedes hacer lo que quieras. Al oír esto, la inocente Sakuntala quedó totalmente confusa e invadida por la vergüenza. Abatida por el dolor, quedó privada de la conciencia y permaneció durante un momento allí de pie como un poste de madera. Pero no tardaron sus ojos en ponerse rojos como el cobre y sus labios a temblar. Y las miradas que de vez en cuando lanzaba al rey parecían ser capaces de quemarle vivo. Sin embargo, con un extraordinario esfuerzo de autocontrol, consiguió dominar su creciente ira y controlar el poder que había adquirido con sus austeridades. Recobrando la compostura, aún con rabia y tristeza en su corazón, miró directamente a su esposo y le dijo llena de ira: lo sabes muy bien. Gran rey. ¿Por qué dices que no como si fueras un cualquiera? Tu corazón es testigo de tu verdad y de tu mentira, por tanto di la verdad sin degradarte a ti mismo. El que sabe una cosa y pretende que es otra es un ladrón que roba su propia alma. ¿De qué pecado no será capaz? ¿Crees que eres el único que sabe lo que has hecho, pero no conoces a aquel antiguo omnisciente que mora en tu corazón? Él conoce tu maldad y es ante él ante quien estás mintiendo. Un hombre que actúa mal piensa: nadie me conoce. Pero los dioses le conocen, y también aquel que mora en su corazón. Todo el universo es testigo de los actos de un hombre. La muerte lava los pecados de aquel que está en paz con su alma, pero aquel que traiciona a su alma sufre torturas sin fin. Al que se degrada a sí mismo mintiéndose sobre su propio ser, ni los dioses le pueden ayudar, ni su propia alma le bendice. Es cierto que he venido ante ti por mi propia iniciativa, pero no me desdeñes por eso, pues he sido tu fiel esposa. No me recibes con los agasajos que corresponden a una esposa y me ofendes ante tu asamblea como si fuera una cualquiera. Estoy clamando en el desierto. ¿Acaso no me oyes? Si no atiendes a mis súplicas, Dushmanta, tu cabeza estallará en 100 pedazos. El marido entra en la esposa y renace de ella en la forma de su hijo. Y ese hijo salva a los espíritus de los antepasados al continuar el linaje. Por ese hijo uno conquista los 3 mundos y goza de la eternidad. Una buena esposa da hijos, lleva la casa, se entrega a su señor. La esposa es la otra mitad del hombre, la mejor de sus amistades, la base de la religión, de la riqueza y del placer. Es la base de la salvación. Los que tienen esposas pueden realizar ceremonias religiosas, llevar una vida doméstica, y tienen los medios para ser felices y tener buena fortuna. Han dicho los sabios que un hijo es como uno mismo renacido de su esposa, por lo tanto, un hombre cuya esposa le ha dado un hijo debe mirarla como a su propia madre. Contemplando la cara del hijo que uno ha obtenido de su esposa como la propia cara reflejada en un espejo, uno se siente tan feliz como un hombre virtuoso al llegar al cielo. Los hombres abrumados por los problemas se sienten en compañía de su mujer como un hombre sudoroso en un baño fresco. Ningún hombre, ni siquiera bajo la ira, debe hacer nada que sea desagradable para su esposa, pues la felicidad, la alegría y la virtud dependen de la esposa. La esposa es el sagrado campo en el que el marido renace. Ni siquiera los rishis pueden crear criaturas sin una mujer. ¿Qué mayor felicidad existe que la que siente un padre cuando su hijo viene corriendo a cogerse de su pierna? ¿Por qué, pues, tratas con indiferencia a este hijo que se te acerca deseoso de subirse a tu regazo? Incluso las hormigas protegen sus huevos y no los destruyen. ¿Por qué entonces tú, que eres un hombre virtuoso, no recibes a tu propio hijo? Ni el tacto de la suave pasta de sándalo, ni el del agua fresca, ni el de una mujer, es tan agradable como el abrazo de un niño, sobre todo si es tu hijo. El brahmin es el más elevado de todos los bípedos, la vaca el más elevado de todos los cuadrúpedos, el protector es el más importante de todos los superiores, y el hijo, lo más importante de todas las cosas.
Permite, pues, que este hermoso niño te toque y te abrace. Nada hay en el mundo más agradable que el abrazo del propio hijo. Tú sabes que los brahmines repiten estos mantras védicos en la ceremonia de los ritos de consagración del recién nacido. Oh hijo mío, tú has nacido de mi cuerpo. Tú has salido de mi corazón. Tú eres yo mismo en la forma de un hijo. Vive hasta la edad de 100 años. Mi vida depende de ti y la continuación de mi linaje también. Por tanto, hijo mío, vive con gran felicidad hasta los 100 años. Él ha salido de tu cuerpo. Mírate a ti mismo en él, igual que ves tu imagen en el lago cristalino. Tú te acercaste a mí siendo yo una virgen en la ermita de mi padre. Menaka, la principal de las apsaras celestiales, descendiendo de los cielos tras tener relaciones con Visuamitra, me dio a luz en un valle del Himalaya. Sin ningún tipo de afecto, me abandonó como si fuera la hija de otra persona. ¿Qué pecado puedo haber cometido, quizás en otra vida, para que mi madre me haya rechazado en mi infancia y ahora sea rechazada por ti? Si me rechazas, estoy dispuesta a regresar a casa de mi padre, pero te convendría no rechazar a este niño que es tu propio hijo. Capítulo 3. Respuesta de Dushmanta. Al oír todo esto, Dushmanta dijo: Sakuntala, yo no tengo conocimiento de haber engendrado en ti este hijo. Las mujeres suelen mentir. ¿Quién va a creer tus palabras? Dices que tu madre Menaka, sin la menor muestra de afecto, te abandonó en los Himalayas como quien se deshace de una guirnalda usada. Que tu padre Visuamitra, un hombre sin misericordia, que nació kshatriya y se convirtió en brahmana, es un indecente. Sin embargo, Menaka es la primera de las apsaras, y Visuamitra el primero de los rishis. ¿Cómo puedes llamarte su hija y hablar como una prostituta? No se puede creer en lo que dices. ¿No te da vergüenza decir cosas tan increíbles, especialmente en mi presencia? Vete de aquí, malvada asceta. Un gran rishi y una apsara como Menaka relacionados contigo, una mujer baja vestida de asceta. Tu hijo es muy mayor y es demasiado fuerte para ser un niño. ¿Cómo ha podido crecer tanto en tan poco tiempo? Eres de baja cuna y me pareces una prostituta. ¿Así que Menaka te concibió por pura lujuria? Todo lo que dices me parece muy oscuro. No te conozco. Vete donde quieras. Sakuntala replicó. Alteza, ¿veis las faltas de otros, pequeñas como semillas de mostaza y no veis las vuestras tan grandes como calabazas? Ciertamente, Menaka es considerada la primera entre los seres celestiales. Mi nacimiento es, por tanto, mucho más alto que el vuestro, Dushmanta. Tú caminas sobre la tierra, pero yo vuelo por los cielos. Mira, la diferencia entre nosotros es como la que hay entre el monte Meru y una semilla de mostaza. Contempla mi poder, oh rey. Puedo acceder a las moradas de Indra, Kubera, Yama, y Varuna. Perdonadme que os diga una cosa a modo de ejemplo, sin malicia. Mientras no se ve a sí mismo en un espejo, un hombre feo piensa que es más atractivo que los demás. Pero cuando ve su fea cara en el espejo, se da cuenta de la diferencia que hay. Aquel que es realmente hermoso nunca desprecia a nadie. Igualmente, el más mentiroso es el que mejor sabe insultar. Igual que un cerdo siempre busca la porquería aunque esté en un jardín de flores, el malvado que oye a otros decir cosas buenas y malas siempre elige lo malo. Los sabios, sin embargo, cuando oyen a otros hablar mezclando lo bueno y lo malo, siempre eligen lo bueno, igual que los cisnes, que toman la leche aunque esté mezclada con agua. Al que es honesto le duele tener que reprochar a los demás, pero el que es deshonesto se regocija en hacerlo y no pierde ocasión en reprochar a alguien. Feliz vive el honesto sin buscarle las faltas a otros, pero los deshonestos son felices buscándoselas. El malo siempre habla mal del bueno, pero este nunca le devuelve el mal aunque lo reciba. ¿Qué puede haber en el mundo más ridículo que el que un malvado llame malvado al bueno? Hasta los herejes temen al mentiroso como a una serpiente venenosa.
El que no acepta como su igual al hijo que él mismo engendró verá que los dioses destruyen su fortuna, pues el hijo es el fundamento de la familia y de la dinastía. Por tanto, no debes abandonar a tu hijo. Protégete a ti mismo protegiendo a tu hijo como a tu palabra y a tu ley. No te engañes. Un embalse es mejor que 100 pozos, una ceremonia mejor que 100 embalses, y un hijo mejor que 100 ceremonias. La verdad es más meritoria que tener 100 hijos. La verdad es incluso mejor que 100 rituales del caballo. No hay virtud tan alta como la veracidad y no hay nada sobre la tierra más amargo que la mentira. Sé el aliado de la verdad. Si no das crédito a mis palabras, me iré voluntariamente, pues en ese caso tu compañía debe ser evitada. Pero puedes estar seguro de que un día, cuando te hayas ido, este hijo mío reinará sobre toda la tierra, rodeada por todos los mares y coronada por el rey de las montañas. Después de decir esto, Sakuntala se dio media vuelta para alejarse de aquel lugar. Capítulo 4. La voz de los cielos. Antes de que Sakuntala hubiese dejado la presencia del rey, una voz de los cielos, que no surgía de ningún lugar visible, se oyó claramente en aquel recinto lleno de sacerdotes, consejeros, y ministros. La voz le habló a Usmanta y le dijo: La madre es la funda carnal del padre. El hijo engendrado por el padre es el padre mismo. Por tanto, Dusmanta, acepta a tu hijo y no insultes a Sakuntala. El hijo que tiene simiente rescata de las regiones de llama. Tú has engendrado a este niño. Sakuntala ha dicho la verdad. La esposa trae al mundo su hijo dividiendo su cuerpo en dos. Por tanto, Dusmanta, acepta al hijo de Sakuntala. No seas ruin y no rechaces el hijo engendrado por ti. Acéptale y que por ese hecho su nombre sea Barata, el aceptado. Al oír esas palabras de los cielos, Dusmanta se llenó de alegría y les habló así a sus consejeros y ministros. Oíd esas palabras celestiales. Yo sabía muy bien que este era mi hijo. Pero si le hubiera aceptado como hijo mío basado solamente en la palabra de Sakuntala, la sospecha de una impostura hubiera arraigado en el pueblo y mi hijo nunca habría podido disiparla. Entonces el rey, quedando así libre de toda sospecha, feliz y lleno de alegría, aceptó a su hijo, le besó en la cabeza y le abrazó cariñosamente. Se podía sentir la alegría que experimentaba el rey al contacto con su hijo. Fiel a sus obligaciones, honró debidamente a su esposa y acercándose a ella le dijo: La alianza que hice contigo no era conocida por mi pueblo. Esa es la razón por la que yo discutí contigo, para poder eliminar toda duda, reina mía. La gente hubiera pensado que yo había adquirido una deuda contigo por una simple aventura y que en pago había elegido a este hijo tuyo como heredero del reino. Por eso discutí contigo. Y sí, en tu ira, has proferido palabras muy duras contra mí, querida esposa, sé que fueron fruto de tu amor y ya te las he perdonado. Después de decirle esto, el rey le hizo a su querida esposa ofrendas de perfume, comida y bebida. Más tarde, puso a su hijo el nombre de Bharata y le nombró formalmente como su sucesor en el trono. Las gloriosas ruedas del carro de Bharata rodaron grandiosas por los mundos, radiantes, divinas, invencibles. El hijo de Dusmanta sometió a todos los reyes de la tierra y gobernó virtuosamente adquiriendo gran fama. Celebró muchas ceremonias religiosas que fueron oficiadas por el propio Kanva y en las que hubo abundantes ofrendas a los brahmines. Fueron los descendientes de este Bharata los que formaron esta gran dinastía que lleva su nombre y en la cual ha habido innumerables reyes de gran energía y poder. Fueron reyes como dioses, dedicados siempre a la verdad y a la honestidad. Apéndice. Jirika. Hija de la montaña. Apsara. Hada o bailarina celestial. Dwaipa. Isleño, natural de una isla. Vyasa, compilador. Sakunta. Ave.